Quiero saludar a nuestros seguidores del canal de Código Apocalipsis. Nosotros estamos compartiendo en la Iglesia Centro Cristiano Alfa y Omega de la ciudad de Caaguazú para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 6. Los discípulos, después de que Jesús haya resucitado y momentos antes de que sea llevado al cielo, se reunieron con él. Dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque el gran interés que tenían los judíos era la restauración del reino de Israel. Ellos lo que siempre anhelaron, y por eso la nación judía, por eso no le recibió a Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey poderoso. Ellos querían un rey con espada que iba a venir a pelear contra el imperio romano, contra el imperio de todas las naciones vecinas, y que iba a venir ese rey para colocar a Israel como cabeza de las naciones para siempre. Pero ese no era el plan ni el diseño de Dios. Y a pesar de todo lo que ya conversaron y escucharon a Jesús, ahora los discípulos le preguntan a Jesús diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo cual Jesús responde: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús trata de desenfocarle a sus apóstoles inmediatos de lo profético, de lo que iba a acontecer. Y trata de enfocarle a sus apóstoles en lo que en ese tiempo ellos tenían que hacer. Jesús les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo: ahora hay otra cosa más urgente. Vamos a predicar el evangelio. Sean mis testigos en todas las naciones del mundo. Y eso es lo que empezó a acontecer. Pero resulta ser que la Biblia es un libro profético. Entonces empezamos a ver que sí es importante la profecía, a lo mejor no tanto para los apóstoles que en ese contexto que estaban hablando con Jesús, Jesús les dijo: no se preocupen por lo profético, preocúpense por predicar el evangelio. Pero ahora nosotros, en este tiempo, a pesar de que tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que enfocarnos en lo profético. Tenemos que entender en qué tiempo de la historia humana estamos viviendo. Y déjenme decirles que estamos viviendo un escenario profético sumamente importante. Entonces la Biblia empieza a desarrollarse en el Nuevo Testamento después de los evangelios. Los 4 evangelios que están desarrollados en la Biblia justamente empiezan a pasar delante de nuestros ojos para que podamos ir entendiendo el propósito de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Después viene Hechos de los Apóstoles, y después de Hechos de los Apóstoles empiezan las cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, a las diferentes cartas que ha escrito en su mayoría el apóstol Pablo, excepto el libro de los Hebreos, que no se conoce de quién es la autoría. No hay una forma de probar, aunque algunos eruditos bíblicos dicen que también lo tuvo que haber escrito el apóstol Pablo por la forma en que se expresa. Pero no hay una evidencia, no hay una firma de que haya sido el apóstol Pablo. Y luego de las cartas de los apóstoles aparece el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo es el primero en recibir revelaciones proféticas con relación al Apocalipsis. Luego, el apóstol Pedro también nos da un importante aporte en sus cartas apostólicas,
pero desembocamos finalmente en el único libro enteramente profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, que significa Apocaliptus en griego, está escrito en griego, Apocaliptus significa hacer correr el velo. Lo que la Biblia nos da en el libro de Apocalipsis es que el Señor Jesucristo mismo hace correr el velo para que nosotros podamos ver el futuro de la humanidad y tener la clara película de lo que va a acontecer en el mundo. Ninguna otra religión, ningún otro sistema filosófico, ninguno de esos profetas, Nostradamus, Parravicini, Baba Gamba, ninguno de esos tiene una precisión del futuro de la humanidad como tiene solamente la Biblia. Y el libro de Apocalipsis es la revelación, es discurrir el velo. Y cuando venimos al libro de Apocalipsis, empezamos a mirar el capítulo 1 y vemos la revelación de Jesucristo y la manifestación de Jesucristo al apóstol Juan, lo cual es algo tremendamente glorioso. Pero aquí es muy importante lo que tenemos, porque dice en la narración misma de todo lo que acontece en el libro de Apocalipsis, dice que aquí Juan recibe la revelación de Jesucristo en el capítulo 1 para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice la Biblia acerca del libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Saben ustedes que nosotros también somos la iglesia del Señor Jesucristo? Nosotros no somos una religión, ni remotamente. Somos la iglesia, los que hemos sido comprados con la sangre de Jesús, los que hemos sido lavados de nuestros pecados por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, y que hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa, como lo escribe Pablo a los Efesios. Y al haber sido sellados por el mismo Espíritu y comprados por la misma sangre, hermanos, eso es lo que nos hace a nosotros iglesia. Nos hace hermanos, no bajo la bandera de un sistema religioso, sino de la fraternidad convivida por haber sido comprado por la sangre de Jesús. A su nombre. Y esto, hermanos, es lo que Juan nos dice hoy. A ustedes, amada iglesia, gracia y paz sea a vosotros. ¿De parte de quién? Del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. Y ese mismo Jesús descrito aquí es el Jesús que vive en nuestro corazón. Es el Jesús que nos hace hermanos en la congregación de los que nos reunimos en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, hermanos. No en el nombre de una religión, en el nombre de Jesús para ser iglesia.
Y ahí continúa Juan y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví, dice Juan, para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí quiero que empecemos a entender. Yo empiezo hablando de la magnificencia de Jesús en la revelación en el libro de Apocalipsis, pero mi tema es el anticristo. Porque nosotros, hermanos, estamos esperando a Cristo, no al anticristo. Pero es importante que entendamos cómo se desarrolla la cronología de los hechos proféticos para desembocar en una figura sumamente importante como es el anticristo en la Biblia. Y vamos a ver que aquí justamente les dice Jesús. ¿Quién le dice? El Señor Jesús. No lo dice un ángel, no lo dice un arcángel. Está hablando el mismo Señor Jesús y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Número 1. Las que son, las que están siendo en el tiempo de Juan, y las que deben de ser después de estas. ¿Después de qué? ¿Por qué estamos hablando así? Porque hoy hay mucho debate si el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, antes de la famosa llamada 70ª semana del profeta Daniel, que son 7 años de tribulación y gran tribulación para la nación de Israel y para el mundo entero. Entonces nosotros tenemos que saber en qué momento va a ser el rapto de la iglesia, porque hay alguien por ahí que dice: dejen de soñar, cristianos tontos, ustedes van a pasar por la tribulación. Y nos empiezan a hacer creer, a sacarnos esa esperanza de que podemos ser sacados del mundo en cualquier momento. Yo no pierdo esa esperanza. Y aquí está la clave, porque Jesús le dice a Juan: de las cosas que he visto, las que son y las que deben ser después de estas. ¿Cuáles son estas? Las 7 iglesias. Y empezamos a mirar el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Y el Señor Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, justamente una palabra muy importante, porque aquí el Señor dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los que moran en la tierra. Nosotros, hermanos, no somos moradores de la tierra. Nosotros somos
intrusos en la tierra. Y muy pronto vamos a darnos cuenta que los moradores de la tierra van a empezar a perseguirnos. Es más, 70 cristianos fueron decapitados. Acá me enviaron el video, voy a revisar para chequear exactamente en qué país. Acá tengo uno de ellos. 70 cristianos fueron decapitados, me enviaron un video. Triste noticia, 70 decapitados fueron encontrados este fin de semana en una iglesia en el Congo. En el Congo, ese fue en el Congo. En otro lugar también, 60, 70, empiezan a decapitar cristianos, hermanos. Y eso va a agarrar todo el mundo con la intifada de los árabes que están infiltrándose por todas partes. Entonces, ahí es cuando el Señor dice, nos lanza el desafío de que nosotros vamos a ser guardados de la prueba, porque la prueba es para los moradores de la tierra. Nosotros somos visitantes, extranjeros aquí. Pablo dice, advenedizos. O sea, yandego me tenía entremetido, minte más. Jesús dice, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ya no pertenecen al mundo. Y después de eso, viene la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Entonces, si empezamos a mirar las 7 iglesias, encontramos que estas 7 iglesias son un periodo profético para las iglesias. Y estas 7 iglesias, aunque representan tiempos de la historia de la iglesia, también están presentes en todo el mundo de hoy, manifestándose de diferentes maneras. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia. Si hay una iglesia donde hay amor fraternal, comprensión, respeto, entonces somos como una iglesia de Filadelfia. Hay iglesias que son como la Odisea, y esta iglesia de la Odisea es la que representa a la iglesia de los últimos tiempos, cuando el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí es cuando empezamos a pensar nosotros, ¿seré que soy una iglesia tibia? Mejor me enfrío, o mejor me pongo más caliente en la pasión por el evangelio, porque Jesús dice, si vengo y te encuentro tibio, así medio ahí, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Entonces vemos estas características en la iglesia, y dice que esta iglesia de la Odisea, y ustedes me van a dar la razón sin que yo lo explique, dice, yo soy rico. ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? Todo es plata, plata, plata. Tenés que traer tu diezmo. ¿Saben qué me enteré en estos días? Que hay una iglesia que, aparte de obligar a los miembros a diezmar, el que no diezma es visitante, no es miembro. Y si diezma, se considera su diezmo para pasar a ser un miembro de la iglesia. Pero la iglesia lanzó una membresía VIP. Si querés ser miembro VIP de la iglesia, imagínense a qué hemos llegado. Tenés que pagar $9,000. Y no pude entender bien, pero al parecer era en Asunción o en Ciudad del Este. ¿Cómo puede ser que una iglesia pida plata a cambio de la membresía, cuando que lo único que nos hace miembros es la sangre de Jesucristo sobre nosotros y el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? No se puede bajo ninguna condición humana exigir dinero para establecer una membresía de una iglesia. Eso no tiene nada que ver. Pero la iglesia de la Odisea, que es la de este tiempo, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia del dinero, el evangelio de la prosperidad. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y la iglesia de la Odisea, la iglesia del Evangelio de la Prosperidad, cierra el capítulo del libro de Apocalipsis. Termina aquí. Entonces, cuando vemos otra vez que Jesús dice las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas, se refiere después del periodo profético de las iglesias. Y cuando termina el periodo profético de las iglesias, hermanos, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. ¿Saben qué pasa después de la iglesia de la Odisea? Apocalipsis capítulo 4. El apóstol Juan dice: después de esto, ¿qué le dijo Jesús? Yo quiero que atiendas bien, Señor defensor, de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Jesús le dijo a Juan, después de las cosas que sucederán después de esto. ¿Así o no así? Lo vuelvo a leer y le voy a poner en pantalla a la gente. Jesús le dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. El apóstol Juan, cuando termina el periodo de la iglesia de la Odisea, dice, después de esto. O sea, ese que Jesús le dijo, las cosas que pasarán después de esto, ahora Juan dice, después de esto. Y ahí empieza el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que le pasa a Juan? Después de esto miré, y una gran puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá. Jesús le llama a la iglesia. ¿A quién le representa Juan allí? A la iglesia. Entonces, cuando termina la Odisea, cuando se cierra el periodo profético de las iglesias, Jesús le llama a la iglesia, al conjunto de iglesia mundial, porque hoy nosotros estamos aquí como iglesia cristiana alfa y omega, pero allá puede haber la iglesia de Jesucristo, la iglesia del pastor fulano, que yo no juzgo a ninguna de las iglesias evangélicas que creemos que Jesucristo es el único, verdadero y suficiente Salvador, y que entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en carne, que murió y resucitó por nuestros pecados. Todas las iglesias que están hoy predicando este evangelio de la salvación por medio de la obra perfecta de Cristo, somos iglesias de Cristo y somos una sola ante los ojos de Dios. Y a nivel mundial, todas las iglesias que estamos predicando a Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador, somos una iglesia en el mundo, y a esa iglesia el Señor Jesús llama en Apocalipsis capítulo 4 y dice, vengan aquí mis muchachos, vengan aquí mis hijas. Y suena una trompeta y nos vamos, como dijo Pablo en Tesalonicenses 4, 16, 17. He aquí que el mismo Señor vendrá en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados a las nubes junto al Señor. Entonces relacionamos la trompeta de aquí con la trompeta de Pablo a los tesalonicenses y la trompeta de Pablo a los corintios. He aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, 51. Gracias, hermano. 1 Corintios 15, 51, cuando nos dice aquí, no todos moriremos. He aquí os digo un misterio, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta. Entonces conectamos la trompeta de Apocalipsis 4, de Tesalonicenses 4, 16, 17 y de Corintios 15, 51, 52, y entendemos que cuando se cumple el periodo profético de la iglesia, señoras y señores, nos vamos junto al Señor a las nubes. ¡A su nombre! ¡Oh, Rakamasoya! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Qué bendito! Y allí se presenta ya la iglesia
mirando la adoración celestial, el rollo y el cordero, la manifestación, la gloria del Señor Jesucristo, siendo adorado por toda la creación, hermanos. Y luego en el capítulo 6 ya no se nombra a la iglesia. Hasta el capítulo 19. Pero, ¿y qué es entonces lo que pasa en el quinto sello? Pues en el quinto sello acontece lo siguiente. Dice aquí, bueno, primero vamos a dar un repaso a estos 4 sellos. El primer sello es un caballo, un jinete en un caballo blanco. Y ese se considera que es el anticristo entrando al escenario mundial, luego de que la iglesia sea quitada. Porque el mismo apóstol Pablo dice que ya está en acción el ministerio o el misterio de la iniquidad, pero hay quien lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado. La iglesia tiene que ser quitada del mundo para que el anticristo se manifieste. Y una vez que la iglesia sea quitada, entra en el primer sello un jinete de caballo blanco. Y saben lo que le dijeron en una reunión, unos líderes mundiales le dijeron a Donald Trump: necesitamos un líder mundial que venga montado en un caballo blanco. Y estamos seguros que ese jinete montado en un caballo blanco eres tú, Donald Trump, le dijo. Pero Donald Trump yo no creo que sea el anticristo. Por más que tenga muchas características, yo creo que es parte del plan y de la plataforma detrás del cual viene el anticristo. Pero sí podemos decir que es el avisoramiento del jinete de caballo blanco. Este jinete de caballo blanco que habla de paz, sin embargo, traerá guerra. El segundo jinete es el caballo rojo. El tercer sello es justamente un caballo negro, es una escasez alimentaria mundial, empieza la hambruna. El cuarto sello es justamente la mortandad del caballo amarillo, que le sigue nada más ni nada menos que la muerte y el Hades. Y luego se abre el quinto sello y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. Y algunos agarran y dicen: ¿viste? Aquí hay cristianos que están siendo asesinados, decapitados y que están siendo llevados delante del trono de Dios. Pero espérate un momento, porque aquí dice que vio bajo el altar las almas. Y cuando Pablo dice que nosotros somos llevados en el rapto, dice que en un instante seremos transformados y tendremos un cuerpo nuevo. Los arrebatados no vamos a estar allá con almas, estaremos en un cuerpo ya resucitado. ¡Wow! Y vamos a estar delante del mar de cristal contemplando al Dios vivo sentándose en el trono y a su diestra al Cordero que fue inmolado. Esto es magnífico, hermanos. Y aquí entendemos algo interesante, que en el quinto sello ocurre eso, pero luego hay otra proclamación en Apocalipsis capítulo 7 y dice en el versículo 9: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces hay una pregunta aquí que hay que responder, porque uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces ahí dicen, ¿viste? Estos son los rescatados ya de ¿dónde? De la gran tribulación. Y dicen, el arrebatamiento es para cristianos que han pasado por la gran tribulación. Pero hay dos grupos. En realidad son prácticamente tres grupos. Pero dos principalmente. Un grupo somos los arrebatados a las nubes con el Señor de acuerdo a la revelación del apóstol Pablo. Vamos a ser llevados a las nubes. ¿Dónde? Junto al Señor. ¿Dónde? A las nubes. Estos no fueron a las nubes, fueron delante del trono y dice que el Dios extendió su tabernáculo sobre ellos para protegerles hasta que se cumpla el tiempo del Apocalipsis. Y estos son rescatados, no arrebatados. Estos son rescatados de la gran tribulación que mueren, no son arrebatados, porque aquí dice los que han sido, ¿qué cosa? Muertos. Y las almas de los que mueran en la gran tribulación, porque muchos cristianos, millones, se van a quedar en el rapto. Y ahí va a empezar una especie de avivamiento en medio de la persecución. Y la gente va a empezar a predicar y a hablar de Cristo. Y van a ser ganadas almas para Cristo en la tribulación. Y le van a cortar la cabeza, le van a matar, fusilar, asesinar, de todo un poco. Y estas personas que son presentadas aquí, dice que son las personas que han sido, ¿qué cosa? Muertas. Pero el grupo que el apóstol Pablo dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos llevados junto al Señor en las nubes. O sea, nosotros no nos vamos a morir. ¡Ja, ja! Yo tengo la posibilidad de no conocer la muerte y cada uno de nosotros de no conocer la muerte en la forma en que hoy lo conocemos. Podríamos en un instante, ¡paz! Y ya estamos en las nubes junto al Señor. Entonces, cuando nosotros seamos sacados, va a entrar en acción el jinete del caballo blanco, el anticristo. Y va a empezar a gobernar el mundo. Y ¿saben qué? Y estas monedas, estas fotos que yo hoy les estuve pasando, vamos a repasar un poquito. Estas monedas que yo hoy les estuve pasando a ustedes, queridos hermanos. Aquí hay, por ejemplo, un libro. Miren este libro. Esto lo voy a poner en la pantalla. Este libro se titula Trump, el Mesías y el tercer templo. Escrito por Rab Dan Ben Abraham, un judío. Este hombre escribe que Trump es la pieza fundamental para el surgimiento del Mesías de Israel. Un libro escrito por un judío y le ponen a Trump y dice Trump, el Mesías y el tercer templo. Otro escritor, Thomas R. Horn, dice Donald Trump and the secret plan to build the third temple. Donald Trump y el plan secreto para construir el tercer templo. Eso ustedes tienen en sus celulares, yo les envié en su WhatsApp. Luego tenemos la moneda que los judíos acuñaron para recibir a Donald Trump. ¿Y saben lo que hay aquí? Ciro. El rey Ciro y Donald Trump. ¿Y qué hizo el rey Ciro? Reconstruyó el templo de Israel. Y ellos dicen que Donald Trump va a reconstruir el templo de Israel. Y Donald Trump le dijo a los terroristas de Gaza, entreguen a todos los rehenes o si no voy a desatar el infierno sobre ustedes. Para desatar una guerra total en Oriente Medio. O sea, habla de paz, pero sombras de guerra le siguen. Ahora tenemos otras figuras que están detrás de él. Uno de ellos es Barron Trump, el hijo de Donald Trump. Hay un libro que se escribió hace muchos años, mucho antes de Donald Trump. Y ese libro
aparece un muchacho que se llama Baron Trump y es el líder que se levanta para gobernar el mundo. Hace 100 años se escribió el libro. Entonces algunos dicen, ¿será Baron Trump el futuro anticristo? Y yo digo, bueno, ojalá que no, porque yo ya quiero que venga Cristo. Y si Baron Trump es el futuro anticristo y ahora tiene él nació en el 2003, tiene 21 años y le falta mucho, porque yo creo que el anticristo tiene que tener más o menos la edad de Jesús. Entonces digo, no, falta todavía 10 años, ojalá que no sea este. O va a ser un anticristo muy joven, también puede ser, ¿por qué no? Y tiene casi todas las características. Luego está Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que es muy admirado por el mundo árabe y por el mundo judío, porque este logró el acuerdo de paz entre Arabia Saudita y algunas naciones árabes, que lograron un acuerdo de paz en el famoso acuerdo abrahámico. Y es adorado por los judíos y por los árabes. Y entonces él puede hacer la alianza entre ambos. Luego está un hombre llamado Elon Musk. Este no es el anticristo, porque no es ni norteamericano ni judío. Él es sudafricano. Sudafricano es este Elon Musk. Pero este hombre, yo te aseguro que es la herramienta del anticristo para el control mundial. Elon Musk está controlando todos los sistemas tecnológicos y está comprando casi todas las redes sociales. Los satélites que vemos que se levantan así uno detrás de otro son satélites de Elon Musk. 60,000 satélites deben estar volando en la atmósfera terrestre muy pronto para controlar al mundo a través de su sistema de internet llamado Starlink. Entonces yo creo que Elon Musk es el embajador tecnológico del anticristo. Este es, pero no es el anticristo. Luego le tenemos a este otro príncipe, que es el famoso príncipe de Marruecos. Este príncipe está siendo hoy muy admirado por todos los que realmente están en el contexto. Hemos visto todos seguramente ese video donde se lo ve recibiendo honores, se le arrodillan a él para besarle la mano, inclusive el propio Donald Trump, el presidente de Francia, de Alemania, se arrodillan todos frente a él y se llama Moulay Hassan. Este también es un buen candidato, aunque también es muy joven. Y luego tenemos otro candidato, y este también es interesante, porque todos estos son príncipes. Y la Biblia dice que el anticristo recibirá una corona. ¿Qué recibirá? Una corona. Pasará a ser un rey. Y estos son príncipes. Este es el príncipe Mohammed bin Salman. Es el rey, el príncipe heredero de Arabia Saudita. El que está mandando construir una ciudad única en la historia de la humanidad, que podría ser la famosa llamada la Babilonia física, la Babilonia geográfica. Luego está también nada más ni nada menos que el príncipe Guillermo de Inglaterra. Masones de la alta élite mundial, que podría ser uno de los que están para subir también al trono. Y ayer su papá dijo que preparen a su sucesor porque le dieron a lo máximo 1 año de vida. Tiene cáncer el rey Carlos III. El actual rey Carlos de Inglaterra tiene cáncer, le dieron 1 año de vida y él mismo ordenó que empiecen a preparar la sucesión del trono para que suba el famoso príncipe Guillermo, el príncipe William de Inglaterra, que también es un candidato para el anticristo. Yo voy a leer rápidamente unas señales que son características del anticristo. Primero, se llama el anticristo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. El apóstol Pablo en Tesalonicenses 2:8 le llama el inicuo, el hombre de pecado. En Tesalonicenses 2:3 le llaman el hijo de perdición. En Tesalonicenses 2:3
es el hijo de perdición. La bestia en Apocalipsis 13 y 17 y 19. El príncipe del pacto en Daniel 11:22. El cuerno pequeño en Daniel 7:8. El entendido en enigmas en Daniel 8:23. El rey del norte en Daniel 11:15. El altivo de rostro en Daniel 8:23. El príncipe de Tiro. Tiro, recuerden que hicieron una moneda del rey Tiro con Donald Trump. En Ezequiel 28. Otra característica del anticristo en Daniel 11:27 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a ningún Dios, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Y como aquí dice, del amor de las mujeres no hará caso, algunos piensan que el anticristo va a ser homosexual, y no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice, del amor de las mujeres no hará caso, lo cual puede ser un hombre casado, pero que no obedece el consejo de su mujer. En términos monárquicos también se aplica la expresión no hacer caso del amor de las mujeres cuando un príncipe se casa con una mujer que no es precisamente de la monarquía. Como por ejemplo, el mismo príncipe Harry se casó con esta mujer morena que es una norteamericana descendiente de puertorriqueña, algo así, ¿verdad? O mexicana, algo así, no me viene el nombre. Entonces, cuando un heredero del trono se casa con una mujer plebeya, le llaman ellos, que no es heredera del trono, que no tiene sangre azul, ellos le llaman simplemente no hace caso del amor de las mujeres. O sea, este rey va a ser un rey que va a surgir y va a decir, a mí no me importa lo que digan las mujeres, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie, yo voy a hacer lo que yo quiero, y se subirá sobre todo lo que se llame Dios, sobre todo lo que es de culto, objeto de culto, y será un tiempo tremendo para la humanidad. Lo cierto es, lo que quiero decirte, es que el rapto de la iglesia sí va a ser. ¿Cuándo? Antes de la tribulación. Y hay enorme cantidad de versículos bíblicos que lo respaldan. Y principalmente que Jesús le dijo a Juan, las cosas que ves, las que son y las que serán después de estas. Y cuando Juan entra en el Apocalipsis en el capítulo 1 y dice, he visto las cosas que después de esto, y empieza él a hacer la narración del Apocalipsis, y una voz que le dice, ven aquí, y ahí empieza el Apocalipsis. Es decir, vamos junto al Señor en las nubes y se inicia el Apocalipsis. Vamos a ser sacados antes de la tribulación. El anticristo va a surgir, va a gobernar el mundo, será una bestia terrible, ingresará al mundo con un mensaje de paz. Y desde que subió Donald Trump y desde que escuché sus discursos, le dije a la gente, este discurso es falso, porque él empezó a hablar que la Biblia esto, que Jesucristo aquello, pero era la única forma en que podía ganar en una nación como los Estados Unidos, donde el 80% de la población profesa la fe evangélica. Entonces él tuvo que lanzar un mensaje bíblico para ganar a ese pueblo. Pastores que le alaban, que le adoran, por poco no le besan los pies a Donald Trump, pero detrás de él está la élite de los magnates, Elon Musk, Jeff Bezos y todos los grandes poderosos de la economía mundial que tienen un plan. Quiere comprar el canal de Panamá, que quiere comprar Groenlandia, que quiere comprar el otro, que quiere adueñarse de Ucrania, que quiere esto, que quiere aquello, por todas partes quiere dominar, quiere imponer el imperio norteamericano, le puso aranceles a México, a China, a Centroamérica, también quiere ponerle aranceles a Argentina, ya le puso, a Canadá le puso, a todos los países le pone aranceles, y ¿qué significa eso? Que todas las cosas van a tener que ser más caras en Estados Unidos, porque lo que se importa va a tener más impuestos y el pueblo norteamericano es el que va a tener que pagar. Y él jactándose de ser un imperialista que pone las leyes en el mundo. Y ahora las noticias dicen, Donald Trump es ahora el que pone los puntos sobre las íes en el mundo, y él es el que ahora determina el rumbo de la humanidad. No tanto él, sino lo que viene detrás de él. Así que, hermanos, en este tiempo en que el Señor Jesús nos dice, sigan predicando el Evangelio, sigan ganando almas, pero también
Enfóquense en lo profético, entiendan el tiempo que están viviendo y yo les digo, estamos viviendo los últimos tiempos. Somos la década que conocerá la segunda venida del Señor Jesucristo. No existe forma de que no sea. ¿Qué vamos a hacer? Seguir viviendo nuestras vidas normales, trabajando, estudiando, forjando lo mejor que podemos para nuestras familias, para todos los que podamos darle lo mejor de nosotros y que estemos ansiosos al mismo tiempo de que el Señor Jesucristo vuelva pronto en las nubes. A su nombre.